Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más tenemos el privilegio de poder llegar a sus casas con una palabra que desde ya sabemos que será de edificación para sus vidas, tal como lo ha sido para mí. Creo firmemente que el Señor hablará a nuestros corazones y quisiera dar inicio a esta palabra sin antes agradecerle a Dios por la oportunidad que Él nos da de llegar a sus hogares, y con toda humildad y reverencia le suplicamos al Señor que Él sea hablando a los corazones, y también así dándole las gracias a nuestras coberturas, apóstol Sergio Enríquez y su amada esposa Leti de Enríquez. Muchas gracias por este enorme privilegio. Sabemos que Dios sigue levantando siervos y conoce cada necesidad de nuestra vida, y el anhelo de poder tener comunión con el Señor. Y por eso es de que me imagino, ¿verdad?, nos dan la oportunidad para poder llevar esta palabra. Queremos llegar a los corazones, pero que también esta palabra traiga cambios a las casas. ¿Por qué no me acompaña con una oración? Y pidámosle al Espíritu Santo que Él sea dirigiendo cada palabra que salga de mi boca y que sea Él hablando. Amén. Padre Santo, que estás en gloria, estamos delante de tu presencia, papito lindo. Agradecido, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Yo suplico, Señor, con todo mi corazón, que llegues hasta los hogares, llegues a la necesidad, Señor. Tú conoces cada necesidad de cada casa, de cada corazón. Y suplico, Señor, que podamos encontrar gracia delante de tus ojos, delante de tu presencia, Señor, para que nuestros ruegos, nuestras súplicas, nuestra oración pueda ser escuchada, Señor. Tú que escudriñas los corazones y pesas, Señor, cada corazón. Yo te pido que suplas la necesidad de cada uno de tus siervos, de tus hijos que están pasando por necesidades. En esta hora, Señor, yo suplico que llegue esta palabra a los corazones y que haga el trabajo necesario. Te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Yo quiero impartirle una porción, una prédica que desde ya el Señor ha traído a memoria a mi vida, y creo que viene el Señor obrando poco a poco en las vidas, llevándolos a una comunión plena. Y así como fue en el principio, creo que tenemos que avivar esa comunión que el Señor ha querido tener desde el principio con la humanidad. Hablemos un poco de las razones para orar. Muchas veces pensamos de que son muchas las razones por las cuales tenemos que orar, pero nos ponemos a pensar hasta cierto punto: Señor, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué necesito orar cuando tú ya conoces mi necesidad? Fíjate que yo creo que cada ser humano, cada hijo de Dios se ha hecho esa pregunta: ¿por qué debemos orar? Si desde ya, Señor, tú me conoces, conoces mi corazón y la necesidad que tengo, pues tú me creaste, tú conoces mi necesidad. Y creo que tienes razón hasta cierto punto, pero Dios pone esa porción, ese anhelo, esa bendición, porque es una bendición. El orar es un beneficio, el orar es una bendición que el Señor ha dejado en nuestras vidas, pero muy pocos tomamos y aprovechamos ese privilegio. A muchos no se les ha hecho rema, no se les ha hecho real. Entonces, ¿por qué debemos pedir por cosas que Dios ya conoce? Entonces, yo me ponía a ver de que el ser humano tiene que volver a su estado original, a depender del Creador, a depender de Dios. Porque muchas veces con tanta cosa que hacemos en el ambiente en donde nos movemos, nos olvidamos de que dependemos de Dios, y muchas veces queremos hacer cosas a nuestra manera
Y creo que el Señor tiene mayores bendiciones cuando como hijos nos acercamos a un Padre que lo provee todo. Y más que nada, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que pedirle? Porque el anhelo del Señor es de que tengamos comunión con Él. Ese es el mayor anhelo de nuestro Padre Celestial, es de que la comunión con Él no sea cortada. Él conoce tu necesidad, pero Él anhela tener comunión contigo. Entonces, ahora vemos, iglesia, tenemos, yo aquí le pongo razones para orar. Si Dios hiciera todo por nosotros, pongámonos a pensar por un momento, si Dios hiciera todo por nosotros antes de que le pidamos, ¿tú crees que tuviéramos necesidad de orar? No creo. Creo que no tuviéramos necesidad de orar si el Señor proveyera todo lo que necesitamos sin antes pedirle. ¿Cómo sería el caminar de un cristiano sin tener comunión? ¿Cómo sería nuestro caminar sin tener ese momento de comunión con nuestro amado? Yo creo que no sería igual. Más bien, preguntémonos por un momento si somos hijos genuinos, de aquel hijo que está ardiendo por el amor, las caricias, por la protección de un padre. Porque un hijo se acerca al padre porque tiene necesidad, porque se ve dependiente de él. Y por eso es de que el Señor ha puesto la necesidad de orar, de comunicarnos con Él. Como hijos de Dios, iglesia, pasamos por ciertas temporadas que nos cuestionamos, nos preguntamos: Señor, ¿seré hijo tuyo? Pasamos por ciclos de enfermedades, de abundancia, pasamos por ciertos tipos de escasez, alegría. Podemos pasar por una etapa de alegría, de tristeza, puede ser, probablemente de ganancias o de derrotas, pero podemos verlo como calamidad. De ninguna manera, porque si eres hijo, es todo bajo voluntad del Padre. Si estamos pasando por cierta clase de escasez, es porque algo nos quiere enseñar el Señor. Tal como hablamos, ¿verdad?, de las plantas llegan por cierto tipo de sacudir, por cierto tipo de, digamos, de reposo, ciertos cambios que las plantas pasan. También el ser humano pasa por ciertos cambios que son necesarios para un crecimiento, ¿verdad? Porque cuando llega el momento de abundancia, podemos estar felices y darle gracias al Señor. Señor, gracias por esta abundancia, pero seremos maduros para poder darle gracias al Señor por la escasez, por ciertas aflicciones, por ciertas tristezas que probablemente podamos pasar. Probablemente no, porque son momentos donde solamente reclamamos: Señor, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero déjame decirte, iglesia, en Isaías 28:28 dice: no para siempre se trilla el trigo. Llegarán tiempos de refrigerio en nuestra vida. Llegarán tiempos donde tú podrás disfrutar de la alegría y podrás glorificar al Señor. Pero sepa bien, iglesia, de que en los momentos de escasez también está el Señor bajo el control de toda situación. Eso sí tenemos que estar seguros. De toda situación que pasamos, tenemos que estar seguros de que Él está con nosotros. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Le has dado gracias a Dios en algunas ocasiones por no contestar cierta oración que tú le has pedido? Porque pensamos, iglesia: Señor, ¿por qué no has contestado cierta oración? ¿Y por qué no me has contestado lo que te pedí? ¿Y por qué? ¿Y por qué, verdad? Muchas veces le preguntamos: Señor, ¿pero por qué no me contestas? Pero pasan los años donde podemos reflexionar acerca de unas peticiones que presentamos delante del Señor. Podemos reflexionar de ciertas súplicas, de ciertos ruegos que tuvimos en tiempos pasados, y nos ponemos a pensar y decimos: Señor, en serio te pedí tal cosa en tal fecha,
Y nos ponemos a pensar, ¿qué si Dios hubiera contestado? ¿Qué si Dios hubiera contestado, iglesia? Hay peticiones que hacemos en ignorancia. Muchas veces no pensamos lo que hablamos, no pensamos lo que le pedimos. Y déjame llevarte a cierta porción de la palabra. Todavía no empiezo. Téngame paciencia, ya voy a empezar. Ahorita solamente le estoy dando la introducción. Pero vaya conmigo a Números 11:11, dice: entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? Hablando de él, ¿verdad? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿Dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué claman a mí diciendo: danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Escuche bien lo que dice. Y si así me vas a tratar, póngase a pensar por un momento, si en algún momento usted le ha dicho de esta manera: Señor, y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Pongámonos a pensar por un momento, iglesia, esta petición que Moisés le hizo al Señor en un momento de desesperación, en un momento de angustia, de que no sabía ni qué hacer con el pueblo. Yo me pongo a pensar, ¿qué si Dios hubiera escuchado la súplica, la petición de Moisés? Pongámonos a pensar, iglesia, si Dios hubiese contestado ciertas peticiones que en otro tiempo le has hecho. Y en eso no meditamos, porque muchas veces como seres humanos hablamos por hablar, pedimos por pedir, y muchas veces no somos guiados por el Espíritu Santo para poder pedir de acuerdo a lo que el Señor te guía. Muchas veces andamos mucho en esta carne, mucho. Entonces tenemos que escudriñar nuestro corazón. ¿Qué petición vamos a presentar? ¿Qué hay en nuestro corazón primeramente para poder presentarle al Señor? Muchas veces podemos pedir por libertad en el tiempo de angustia, y eso lo encontramos en Salmos, en 2 Samuel 22:7. Dice: en mi angustia invoqué al Señor, invoqué a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí está clamando. Este es un canto que David entona en una forma de clamor, un clamor que salía desde sus entrañas. El día en que el Señor lo liberó de la mano de Saúl y de sus enemigos. Pero me impresiona lo que dice en el verso 3. Si usted va conmigo, dice: Dios es mi roca, en Él confiaré, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza alta y mi refugio, mi Salvador, tú me libras de violencia. David llama a Dios el cuerno de su salvación, refiriéndose, iglesia, a la fuerza y a la protección defensiva que tienen los animales en sus cuernos. Entonces a eso se refería: tú eres mi fuerza, tú eres mi baluarte, tú eres el que me defiendes, tú eres el que me proteges. Entonces, ¿estará malo clamar en momentos de angustia? ¿Será malo clamar en momentos de necesidad, iglesia? Hay momentos donde no sabemos ni qué hacer, pero tomemos en cuenta de que el Señor está al tanto de cada situación. Momentos de angustia es cuando tenemos que desgarrar nuestro corazón, tal como lo hacía David. David clamaba y en cántico entonaba: Señor, tú eres mi protección. Clamemos. Nuestra oración tiene que ser escuchada en tiempos de aflicción, y de esto nos hablaba el apóstol Sergio.
el día de este fin de semana, qué impresionante, ¿verdad? De que cómo es de que pasamos por cierto tipo de aflicción, de que el ser humano como hijo de Dios va a pasar por ciertas aflicciones, un abatimiento, tiempos de tristeza. Y esto lo estamos viendo, iglesia. Últimamente la iglesia ha pasado por ciertos cambios en esta temporada, en este año, y creo que tenemos que tener la convicción de que el Señor está en control de todo. Pero vemos que la iglesia ha perdido la fuerza, ha perdido la energía, el ánimo, y esto es tan palpable en las congregaciones. Tenemos que tener la convicción que el Señor está con nosotros y no ser gobernado por esa aflicción. Decir: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi baluarte, tú eres el que está conmigo, ¿de qué voy a temer? ¿Verdad? Entonces, pero no tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque no ha habido búsqueda. No ha habido esa búsqueda constante donde decimos: Señor, yo clamo a ti y tú me vas a responder. Yo gimo a ti, yo levanto mi clamor y sé que tú estás ahí. De nadie temeré. Amén. Sigamos en momentos de enfermedad. En momentos de enfermedad también es donde tenemos que elevar nuestra súplica. Y dice en Santiago 5:14: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y podemos ver esto, iglesia, tan palpable en las congregaciones. Sabemos cuál es el orden, pero ¿será que respetamos el orden? Porque aquí dice: llame a los ancianos. ¿Y a quién llamamos primero? A los pastores, ¿verdad? Pero aquí te dicen: llama a los ancianos. Los creyentes, iglesia, como creyentes tenemos que estar seguros, tenemos que estar, al tanto de cuáles son nuestras áreas primeramente, porque hay áreas que aún todavía nos gobiernan. No queremos, iglesia, de que otros vean nuestra vulnerabilidad. Tenemos debilidades como siervos, como hijos de Dios, pero cuando aquí te dicen: llama a los ancianos para que ellos oren por ti, muchas veces tenemos la necesidad, pasamos por cierto tipo de enfermedad, pero rehusamos pedir ayuda. Tenemos que estar conscientes de eso. Rehusamos pedir ayuda porque no queremos que otros se enteren de nuestra necesidad. No queremos que otros se enteren de nuestra debilidad. No queremos que otros vean cómo nos vemos cuando estamos enfermos. Pero aquí te dicen: llama a los ancianos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros abrimos nuestro corazón. Esta es mi necesidad, ore por mí. Esta es mi debilidad, y hice esto y esto y esto. Yo creo que esta es la razón por la cual vino esta enfermedad. Pero abramos nuestro corazón, seamos sinceros delante del Señor y delante de otros que anhelan traerte ese confort, ese aliento, ungirte con aceite y pueda ser restaurado. Amén, iglesia. Veamos que también podemos orar para ser librados de la oposición. Y esto lo vemos en Romanos 15:30 al 31. Pero le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que luchen conmigo en oración por mí delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos. Orar por aquellos que salen a dar la palabra. Fíjese que muchas veces probablemente no tengamos nosotros la oportunidad o la facilidad o la libertad, para algunos, de poder ir a dar la palabra. Dependiendo en el lugar donde nos encontramos, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, se necesita una credencial, un permiso para poder ir a dar la palabra a ciertos hospitales, a las cárceles, en lugares, ¿cómo se llama?, de riesgo, donde hay seguridades. Entonces se necesita un permiso. Pero hay tierras, hay naciones donde tienen toda la libertad. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? De que si usted no sale a dar la palabra, ore por aquellos que tienen la oportunidad de salir. Pero no solamente por eso, sino que oremos por las batallas
que esas personas pasan. Ignoramos las batallas que otros libran. La oración es un arma que forma parte de la armadura de todos los creyentes al interceder por otros que están en lucha contra Satanás, contra el enemigo. Y eso es lo que nosotros muchas veces ignoramos las batallas que ellos tienen que librar. Entonces, si a ti tú no tienes la oportunidad, no tienes la facilidad, probablemente no la tengas, no tengas la libertad. Pero ora por aquellos que tienen la oportunidad y el anhelo de ir a dar la palabra. Oremos por aquellos que transmiten esta palabra por diferentes medios, que esta palabra llegue a los corazones, a las casas. Esta es su posición como hijo de Dios, para ser librado de la oposición, para interceder por aquellos que anhelan llevar esta palabra a los necesitados. Amén. Podemos orar por perdón. Y esto lo encontramos en Nehemías 1:6. Dice: por favor, estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Dice: confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Fíjese que aquí Nehemías se rompió en llanto, en un clamor, cuando escuchó que los muros de Jerusalén seguían en ruina. Dice Nehemías: yo tengo que hacer algo. Algo tiene que ser escuchado de parte mía. Un clamor tiene que despedirse de mis entrañas a favor del pueblo, a favor de este pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces, iglesia, hay pueblo que no tiene la libertad de clamar. Pongámonos a pensar por un momento que de aquellos hijos que están pasando por cierta clase de crisis, para eso están los padres. Hay gente que no puede clamar. Hay gente que ya no puede abrir ni sus labios para levantar una súplica. Y pongámonos a pensar por un momento de aquellas personas que están en los hospitales, están en estado de coma, están por cierta clase de enfermedad de que ya no tienen ni la fuerza para clamar, no tienen ni la fuerza para levantar un clamor. Para eso estás tú, para levantar un clamor, un gemido por ellos, un gemido por ellos. Entonces vemos aquí que Nehemías se lamenta que su pueblo hubiera estado paralizado por un edicto que se impidió de reconstruir los muros. Se había decretado un edicto de que se parara la reconstrucción de los muros. Entonces dice Nehemías: yo tengo que hacer algo. Volcó su corazón a Dios, buscó la forma de mejorar la situación de este pueblo. Él no se podía quedar con las manos cruzadas, y esa es la actitud que nosotros ahora tenemos que tomar. Si vemos todo lo que está pasando en nuestro ambiente, ¿será que habrá tiempo, iglesia, de descanso? ¿Habrá tiempo de relajarnos y decir: Señor, todo está bien, yo estoy bien, todo el mundo tiene que estar bien? No ignoremos la necesidad, iglesia. No ignoremos la necesidad de nuestros consiervos. Hay necesidades, hay momentos de levantar nuestra súplica, nuestro llanto, nuestro clamor por la situación en la que nos encontramos, por perdón. Nehemías rogó, levantó un clamor por perdón por los suyos. Y sigamos hablando del perdón. En Jueces 10:15 dice: y los hijos de Israel respondieron al Señor: hemos pecado, haz tú con nosotros todo lo que te parezca bien, pero por favor, líbranos en este día. Vemos aquí, iglesia, que Dios los entrega en manos de los filisteos. ¿Por qué los entrega en manos de los filisteos? Fueron tan oprimidos por 18 años. Y en todo este tiempo vemos que este pueblo le da las espaldas al Señor.
sirviendo a otros dioses, tornando su mirada, su corazón a ídolos. Y empieza a clamar este pueblo: Señor, líbranos. Estamos pasando por esta situación. Estamos pasando por esta situación. Pero, iglesia, ellos no levantan el clamor hasta que se encuentran en un aprieto. Hasta que han pasado por todo. ¿Y qué les dice el Señor? Rueguen a sus ídolos. Rueguen a sus dioses, a los que han estado sirviendo por mucho tiempo, a ver si Él los va a liberar. Ruéguenles. Y el Señor guarda silencio. Pero muchas veces, iglesia, déjame decirte algo. Muchas veces somos, perdóname la palabra, somos miserables. Yo te hablo por mí. Porque nuestro último recurso muchas veces es correr al Señor. Corremos a todo, con el amigo, corremos con el vecino, corremos con el doctor, corremos. Y no te estoy diciendo que no corras al doctor, sí, ve. Pero tu primer lugar es ir a la presencia del Señor. ¿Será que estaremos actuando en fe? Señor, me han dicho que esta enfermedad es de muerte. Ten misericordia. Yo he creído en un Dios poderoso. Yo he creído en un Dios que todo lo puede. Pero aquí les dice: clamen a sus ídolos, clamen a sus dioses. A ellos ustedes tornaron su corazón. A ellos han estado ustedes entregados por años. Entonces aquí viene a compadecerse el Señor, hasta que levantan su clamor genuino: Señor, líbranos. Mire lo que dice en Jueces 10:10. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor diciendo: ala, mire qué tremendo esto. Hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y servido a los Baales. Ahora, hasta ahí te quiere llevar el Señor. Hasta ahí nos quiere llevar el Señor. Reconocer, iglesia, el pedir perdón no es solamente decir: Señor, perdóname, y pensamos que el Señor ya te perdona. Ahora bien, el Señor los llevó a confesar su pecado. Muchas veces pedimos perdón: Señor, perdóname. Mira, Señor, y si en caso te he ofendido, si en caso dije algo que te dolió, si en caso, no, seamos sinceros con nosotros mismos y decir: Señor, te fallé en esto. Este pueblo le dijo: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios. Te hemos abandonado, Señor. Yo soy la que me he alejado de ti. Por eso me siento sola. Por eso me siento así. Por esto y esto. Pero seamos sinceros y declarar en qué hemos fallado para poder recibir perdón de parte del Señor. Amén, iglesia, esto está glorioso. Si verdaderamente podemos atesorar las bendiciones que podemos obtener cuando rendimos y desgarramos nuestra alma delante de la presencia del Señor, obtendremos grandes victorias, iglesia. Hay momentos de oración, de que tú sientes que tu oración llegó hasta el corazón del Señor. Pero hay momentos donde no hemos tenido esa paz, no sentimos la convicción que nuestra súplica llega delante de la presencia del Señor. ¿Será que aún todavía tenemos cosas pendientes que el Señor te está diciendo: ríndelas? Ríndelas delante de mi presencia y yo voy a contestar tu súplica. Yo voy a traer respuesta a tu casa. Yo voy a traer restauración a tu casa. Pero hay algo pendiente en tu alma que tienes que rendir.
pero tenemos que actuar con sinceridad. Ahora, iglesia, por mí te digo, hay veces de que tenemos que orar por todo. Bueno, por todo tenemos que orar, pero hay veces donde el Señor te dice, ya no ores por esto. ¿Y por qué te digo esto? Por lo que yo he pasado, por ciertas situaciones que han venido a mi vida. Puedo declararte que he visto la mano poderosa del Señor en la pérdida del pastor Andrés, mi esposo. Yo pude ver la mano poderosa del Señor en medio de esa situación. Hubieron momentos donde llegaba pueblo, donde llegaba gente a orar y ponía manos y me decía, créale al Señor que Él puede hacer un milagro. Y hasta cierto punto yo solamente escuchaba, pero yo ya sabía cuál iba a ser el final de todo esto. Mi esposo le diagnosticaron cáncer y que duró 1 año y medio. Pero había unas oraciones del pueblo que llegaban a clamar por él y levantar súplica. Pero es algo glorioso, iglesia, que el Señor depositaba en mi corazón. El Señor depositaba paz. El Señor depositaba paz, y en ese momento, por lo que estaban orando, yo decía, Señor, fortalece al pueblo, fortalece a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos están levantando el clamor por tu siervo. Pero yo, en este momento, yo levanto mi intercesión por tu pueblo, porque yo ya sé cuál va a ser el final. ¿Por qué? Porque cuando a ti te revelan cuál es el final, porque cuando a ti te dicen, me lo llevo, Él va a partir a mi presencia. Entonces tú ya estás convencido de que vas a sentir paz, vas a sentir seguridad. Entonces, ¿por quién voy a clamar yo? Yo voy a clamar para que el Señor fortalezca al pueblo, porque yo ya sabía, iglesia, yo ya sabía cuál iba a ser el final. Entonces, cuando me decían, levante el clamor por él, levante la súplica, no, yo ya no puedo orar, porque el Señor ya me reveló en visión, me reveló en sueño, y yo ya lo vi en sus ropas ya resplandecientes, ya lo vi con ropas blancas. Entonces yo ya no podía orar, yo ya pedía por aquellos que se iban a quedar, por mí, por los míos. Entonces hay veces, iglesia, hay cosas por las que tienes que orar, pero hay cosas porque el Señor te revela y donde te dice, ya no ruegues por eso. La respuesta ya el Señor te la dio. Y sientes paz en tu corazón y dices, Señor, gracias porque yo ya sé lo que viene. Ahora ruego misericordia por los que quedan. Y así como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo, Él lo hizo de esa manera. Yo ruego por los que quedan, porque hay gente que parte con el Señor, gloria a Dios, y el Señor se los lleva, están gozando. Pero ¿qué de aquellos que nos quedamos aquí en la tierra sufriendo aún todavía? Por esos son los que tenemos que orar, por ellos. Entonces hay cosas, iglesia, por las que tienes que orar, y hay cosas por las que el Señor te dice, ya no clames, porque yo ya te di respuesta, ya sabes lo que viene. Entonces, y le dice, Señor, gracias por depositar paz en mi corazón. Ruego por aquellos que van a necesitar. Gloria a Dios por ello. Yo te comparto cierto testimonio. Espero que esto sea de edificación para tu vida. Si estás pasando por ciertas situaciones, si pasaste por pérdida, no estás solo. El Señor es tu fortaleza. El Señor es el que te levanta. No estás solo. El Señor es el que ya tenía planeado todo esto. Yo creo que el Señor no agarra descuidado a nadie. Te tiene que dar un preparamiento.
Y cuando el Señor te prepara para lo que viene, iglesia, eso es glorioso. Eso es glorioso, porque ahí te hace dependiente de Él. Y donde dice, Señor, de ti dependo, con que no me falte tu presencia. Tu presencia es todo lo que yo necesito. Esto es glorioso, iglesia. Esto me llena de felicidad. Esto me llena de tanta felicidad, iglesia, porque no estamos solos. Tenemos a un Dios poderoso que viene a fortalecerte en tiempos de aflicción, en tiempos de angustia, en tiempos de tristeza. Él no te abandona. Él ahí está contigo para ordenar nuestros pasos. Salmos 119, 133 dice: afirma mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otra versión dice: afirma mis pasos en tu palabra. Repita conmigo allá donde está: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque vas a afirmar tu caminar. Tus pasos van a ser afirmados por medio de la oración, pero también por medio de la palabra. Muchas veces titubeamos, muchas veces cavilamos en dos pensamientos porque no sabemos ni para dónde vamos. Señor, ¿dónde me quieres? ¿Qué propósitos tienes para conmigo? ¿Qué es lo que viene? ¿Sabes dónde van a ser aclarados tus pensamientos? ¿Sabes dónde van a ser aclarados tu manera de caminar, de cómo conducirte? Cuando busques la presencia del Señor, cuando busques de su palabra, cuando busques esa intimidad, esa comunión con el amado. Ahí dice, le leo una vez más lo que dice, mire: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. En todo este salmo, iglesia, se basa en la palabra que viene a ser lámpara a los pies. Viene a ser lámpara que alumbra nuestro caminar. Preciosa palabra. Podemos clamar por guianza de Dios. Ahora, dice en Éxodo 33:13, ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame, por favor, tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo. Esta es una intercesión que sale de la boca de Moisés, que sale de sus entrañas. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Esto era un momento de angustia. Si tu presencia no va con nosotros, le decía a Moisés, no nos hagas partir de aquí. Me has señalado qué es lo que debo de hacer con este pueblo. Me estás mandando que lo lleve a una tierra diferente. Pero, papá, muéstrame quién irá conmigo. Porque muchas veces, como seres humanos, seamos honestos, no queremos tomar desafíos. Siempre le tememos a lo nuevo. Siempre le tememos a lo desconocido. Y aquí viene Moisés a levantar su clamor: muéstrame, por favor. Era una súplica: muéstrame, por favor, tu camino para que te conozca. ¿Qué es lo que vas a hacer conmigo? ¿A quién vas a poner a mi lado para llevar a este pueblo? Por la santificación. Otra razón por la que tenemos que orar es por la santificación. Y esta la encontramos en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, también vamos a ver otra razón: para que nuestros ojos sean iluminados. Qué preciosa esta palabra. Mire lo que dice en Efesios 1:18.
Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese que muchas veces caminamos con vendas en nuestros ojos, sin saber la esperanza de su llamamiento, sin tener conocimiento de las riquezas de su gloria. El Señor quiere revelarte cuál es la esperanza que tú tienes como hijo de Dios. ¿Cuál es la esperanza que tienes como aquel que ha sido escogido? Te quiere también revelar las riquezas. Ah, sí, pastora, cuando lleguemos a su presencia. No, el Señor está dispuesto a revelarte sus riquezas aquí en la tierra. Tú puedes disfrutar de esas riquezas de su gloria aquí en la tierra. Sí, ¿cómo? Sí, buscando, consagrándote, indagando en su palabra, teniendo comunión con Él. Se te van a abrir los ojos. Nuestros ojos tienen que ser iluminados. Nuestros ojos tienen que abrirse a lo espiritual, iglesia. Porque muchas veces leemos la palabra sin entendimiento y leemos por leerla. Pero realmente te has tomado el momento de decir: Señor, mira, no le entiendo lo que dice. Me quedo igual porque no le entiendo. Se tiene que llegar el momento donde tienes que decirle: Señor, abre mis ojos para poder ver más allá. ¿Y por qué no? Para poder ver como tú ves. Porque yo en mi humanidad veo como hombre con limitaciones. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que abras mis ojos para revelarme las riquezas de tu gloria, la herencia que me espera, la herencia que le esperan a todos los santos. Amén, iglesia. Y aquí te dejo con esta última porción. Dice: para estar seguros en toda voluntad de Dios. ¿Será que sabemos cuál es la voluntad del Señor? Y esto lo encontramos en Colosenses 4:12. Dice: lo saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre solícito por ustedes en oración, para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregados, que dice, a toda la voluntad de Dios. Y esto me da a entender de que es un momento donde el ser humano logra morir al yo. Porque aquí dice completamente entregados. Yo creo que se tiene que dar el momento donde el ser humano, el Hijo de Dios, tiene que decir: ya me cansé, Señor, me rindo a ti, rindo toda mi voluntad a ti. Epafras es el que funda la iglesia en Colosas, iglesia. Y el interés de Epafras era que la iglesia se mantuviera unida, a pesar de todos los problemas que se habían incrementado, se habían suscitado entre el pueblo. Sus oraciones, su oración ferviente era por aquellos creyentes, por aquellos hijos de Dios, para que mostrara su profundo amor, iglesia. Aquí Él viene a mostrar su profundo amor por el pueblo de Dios, de que el pueblo, la iglesia, se mantuviera unida. ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿verdad? Un pueblo unido jamás será vencido. Pero iglesia, un pueblo de Dios que permanece unido, buscando a un Dios todopoderoso. No tienes ni la menor idea, iglesia, qué poderoso, qué se puede suscitar, qué puede moverse, qué ambiente puede moverse cuando una iglesia se levanta en unidad. En unidad, iglesia. Y ese era el mayor interés de Epafras. Dice: como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad de Dios. A toda la voluntad de Dios. ¿Dónde va a lograrse la unidad? ¿En qué momento
vamos a poder recuperar la unidad como cuerpo de Cristo. Es cuando logremos morir a nosotros mismos. Es cuando logremos venir delante de la presencia del Señor como un pueblo, como un pueblo. Y es ahí donde el Señor se va a glorificar. Es ahí donde el Señor va a contestar súplicas. Es ahí donde el Señor va a contestar ruegos, porque va a escuchar la petición de un pueblo que se une. Un pueblo que se une con un mismo propósito. Y te dejo con esta porción de la palabra. Esperamos que el Señor haya hablado a tu corazón. El Señor haya encontrado ese lugar en tu corazón. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces el Señor anhela tener comunión contigo y conmigo, pero muchas veces cerramos nuestro corazón. Nosotros somos los que cerramos muchas veces el corazón al Señor. Él está dispuesto siempre a darte lo mejor. Ahora te pregunto, ¿tú estás dispuesto a entregarte plenamente? Como dice la palabra, ¿estás dispuesto a entregarte completamente para Él? Y si no es así, iglesia, yo te voy a pedir que hagamos una oración y que el Señor sea redarguyendo nuestro corazón y poder enmendar nuestro caminar y poder ser sinceros delante del Señor, declarando cómo hemos caminado, de qué manera hemos pensado, de qué manera nos hemos conducido, y decirle: Señor, perdona, anhelo una entrega plena contigo. Amén. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, infinitas gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que tú nos has dado de llegar a los corazones, de llegar a las vidas. Yo te pido, Señor, que en misericordia, por misericordia, Señor, podamos, Señor, hacer y caminar bajo a ti te plazca. Anhelamos agradarte. Muchas veces, Señor, nos encontramos en situaciones difíciles. Nos encontramos en momentos de carencia, nos encontramos en momentos de angustia, de aflicción, que muchas veces se nos es difícil creer a lo que tú tienes para nuestra vida. Pero conforme a tu palabra, conforme se nos ha sido dado esta tarde, Señor, sabemos que tienes cosas grandes para nuestra vida, cosas poderosas que tienes para nuestra vida, Señor. Yo te pido que abran nuestros ojos para poder ver como tú ves, Señor, para poder ver más allá. Escucha, Señor, nuestro ruego, nuestra súplica que sale de nuestro corazón, que sale de nuestras entrañas, Señor. Escucha el clamor de aquel pueblo que habla aún sin abrir sus labios, Señor. Aún sin abrir su boca se pueda escuchar el gemir del corazón. Especialmente, Señor, aquellos que se encuentran en los hospitales, aquellos que ya no pueden abrir su boca, Señor, aquellos que ya no pueden clamar. En esta hora, Señor, levantamos una súplica por ellos, un clamor por ellos, Señor. Tengas tu misericordia. Extiende tu mano de misericordia, Señor. Extiende tu mano de bondad, de piedad para cada uno de ellos. Aquellos que están pasando por necesidades, Señor, incluso por aquellos que han pasado por pérdidas. Pedimos, Señor, que seas tú alentándoles, trayendo, Señor, paz a los corazones, trayendo aliento de vida, Señor, y aclarar sus mentes para poder creer de que todo tiene su momento, todo tiene su tiempo y todo es con un propósito, y que tú todo lo tienes bajo control. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de llegar a las casas, Señor. Lleva restauración, lleva vida, lleva, Señor, salvación a las casas. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.